¿Listos o no? Aquí viene el 2025, ¿no? ¿Listos o no? Aquí vamos. 2025 comienza el año como un nuevo capítulo, hojas en blanco todavía para ser escritas, muchos con anticipación, otros de nosotros con temor y pensando, ¿cómo le voy a hacer en este año nuevo? Altas y bajas de seguro vendrán, pero 2025 ya comenzó. ¿Listos o no? Aquí vamos. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 20, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, a punto de heredar las promesas que Dios les había dado como una nación que Dios había liberado de la esclavitud de Egipto, una nación que Dios había formado como descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través de la cual Dios traería el cumplimiento de sus promesas de enviar un Salvador para la humanidad. Y el pueblo de Israel estaba ahí justamente a punto de pasar a la tierra prometida, el Jordán los separaba. Y Moisés en Deuteronomio les da una última palabra de ánimo, pero también de reflexión. Una palabra acerca de escoger la vida que Dios quería para ellos. Deuteronomio 30, 11 al 20, escuche, es un buen punto de reflexión en un nuevo año que comienza esta semana. Dice versículo 11, Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Este 2025 es como un tramo más en el camino de nuestras vidas. Cada domingo cuando iniciamos nuestro servicio decimos que existimos. ¿Para qué? ¿Cómo? Complete. Hace un par de años esas palabras no eran más que un brr, 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 brr. Y ahora empiezan a convertirse en un murmullo que poco a poquito se va a convertir en un movimiento de personas imparables. Existimos para glorificar a Dios multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vidas y da vidas. Este 2025 es un tramo más en este largo caminar de nuestras vidas, pero en nuestras vidas vamos a tener que tomar decisiones y las decisiones, como alguien dijo alguna vez, son las bisagras del destino. Cada decisión que tú tomas es una puerta que abres y que cierra otras. Cada decisión que tú tomas determina el destino al cual te diriges. Cada decisión y en cada decisión y en cada caminar, en cada vuelta en tu caminar, Dios quiere estar presente para dirigirte y para guiarte y para dejarte que escojas la vida. El deseo del corazón de Dios es que vivamos, que podamos vivir su bendición, que podamos prosperar en sus caminos, pero depende todo, no nada más de nuestras buenas intenciones, sino de la dirección que nosotros escogemos. Y nuestra dirección se determina por cada
decisión que tomamos. Entonces la pregunta de este año y de este caminar no es simplemente cuáles son tus intenciones, o como decimos a veces, ¿verdad?, al principio del año, cuáles son tus propósitos de año nuevo. Tú sabes lo que le va a pasar a esos propósitos, ¿verdad? Investigación tras investigación muestra que más o menos cuando mucho la mayoría de ellos sobreviven hasta febrero. Después de febrero, ay, otro año, otra oportunidad, ¿verdad? Se acabó. No se trata simplemente de buenos propósitos, se trata de las pequeñas y grandes decisiones que tomamos cada paso que damos en este caminar. Y lo que Dios quiere para nosotros es que nos unamos en este caminar a alguien que sabe el camino. Cuando decimos que existimos para glorificar a Dios multiplicando discípulos, esos discípulos invitan a otros a seguir ¿a quién? A Jesucristo. No seguir al staff, no seguir a un pastor, no seguirnos unos a otros, seguir a Jesucristo. Él es el guía que Dios ha provisto y Él sabe cuál es el camino. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jesús es el buen pastor que sabe el camino por debemos andar, porque Él es la palabra viva de Dios. Jesús es a quien debemos unirnos. Y cuando nos unimos a Él, entramos en un proceso donde pasamos de ser personas incrédulas a ser creyentes, de ser creyentes a ser discípulos, de ser discípulos a multiplicadores de discípulos. Esas son las 3 etapas de este caminar. Un compromiso de por vida que transforma nuestra vida y nos da vida. Pero no te equivoques. Tú no puedes dar lo que no has recibido. Para poder dar vida, primero tenemos que recibir vida. Y Dios es el Señor y el autor de la vida. Dios quiere darnos vida y por eso cuando Dios le habla al pueblo de Israel le dice, he puesto delante de ti el caminar. Escoge la vida para que vivas tú, tus hijos, tus descendientes, amando a Dios, sirviéndole porque Él es vida para ti. Interesantemente, en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos capítulo 10, Pablo habla de este mismo pasaje en Deuteronomio diciendo, no está alto en el cielo la palabra, no está lejos el mar, está en tu boca y en tu corazón para hablar de cuando uno recibe a Cristo. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. De nuevo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, Dios apela a nuestra decisión de escoger confiar en Él. No solamente para este caminar, sino por toda la eternidad. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes titulada Escoge la vida, que tienen que ver con esta gran historia, esta historia de la vida de Dios en la Biblia. Cada año, cuando empezamos el año, promovemos nuestro diario de lectura bíblica, el diario Permanecer. ¿Tienes tú ya uno? Ahorita son gratis, van a ser 15, 50, no se crea, siempre son gratis. Estos diarios están disponibles en nuestro centro de cuidado congregacional, están en inglés y también están en español. Permanecer es en español, Remain es en inglés, pero es un plan de lectura para que en un año tú puedas leer y escuchar tu Biblia. En un año te la echas de tapa a tapa. Este año nuestro plan de lectura, como vamos a hablar en un momento, es un plan donde vamos a leer diario un poquito Antiguo Testamento, un poquito Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento lo que vamos a ver es esto. La Biblia es la historia de la promesa de salvación de Dios a través de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento son las promesas de Dios dadas a través del pueblo de Israel que vendría un Salvador. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas promesas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Promesa y cumplimiento es lo que Dios quiere que su pueblo pueda tener, no solamente palabras, sino la realidad de estas palabras transformando nuestra vida a imagen y semejanza de Cristo. Si tú nunca has leído tu Biblia, esta es una buena oportunidad de empezar. Si tú ya has leído tu Biblia antes, esta es una buena oportunidad de continuar, porque por el resto de nuestras vidas vamos a necesitar alimentarnos de la palabra viva de Dios. Así que hoy iniciamos hablando de la importancia de por qué escoger la vida de Dios. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en el Salmo 1. Salmo 1. Vamos a iniciar el día de hoy. Las próximas semanas lo que vas a ver es que nuestros mensajes por un tiempo van a ir a través de tu lectura bíblica, a través de la imagen panorámica de la Biblia. Y si leíste en tu semana lo que estamos leyendo en el diario, te vas a dar cuenta que algo de lo que Dios ya te ha dicho en la semana, te lo va a reforzar una vez más el domingo cuando estemos juntos. Muchas personas piensan que el domingo, el sermón que Dios nos da es para sobrevivir la semana y es el alimento espiritual. Si tú nada más te alimentas con un sermón media hora a la semana, estás espiritualmente raquítico y deficiente.
Dios nos hizo para comer diario. Y muchos de nosotros varias veces al día, ¿verdad? Ok, comemos a diario. Espiritualmente Dios quiere también que nos alimentemos de Él, de nuestra relación con Él todos los días. En casa, cuando tú lees tu Biblia, cuando tú oras, tú te alimentas de la palabra de Dios. Y cuando venimos el domingo juntos, venimos a compartir algo de lo que Dios ya nos ha estado diciendo y juntos escuchar como congregación a dónde es que Dios nos lleva juntos. Pero si tú dependes solamente de un sermón, te va a hacer falta mucho, mucho, mucho en la semana. Así que aquí vamos, Salmo número 1. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a leer Salmo 1, versículo 1 al versículo 6. Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así como el malo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este salmo, si te das cuenta, Dios nos habla de estos dos caminos. Es un viaje con dos caminos. El Señor Jesucristo mismo se refirió a estos dos caminos: un camino de perdición que es ancho y espacioso, un camino que lleva a la vida que es angosto y pocos lo encuentran. En estos dos caminos, imágenes de las actitudes y decisiones de nuestras vidas, Dios nos da la oportunidad de escoger andar en sus caminos o no. La decisión es nuestra, pero también las consecuencias. Cada decisión que tú tomas, que yo tomo, cada una de nuestras decisiones tiene consecuencias. Y el Salmo 1 nos dice cómo se ve la vida de una persona que decide confiar en Dios o rechazar la palabra de Dios. Ahora nota que el versículo 2 nos dice que no solamente se trata de conocer de la Biblia, de ir a la iglesia, dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Su delicia. Déjame preguntarte, ¿en qué te deleitas tú? En la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es aquello que encuentras satisfactorio? ¿Qué es aquello que realmente te llena? ¿Qué es aquello que te llena el ojo? Cuando estábamos de chavos, ¿verdad? En nuestras adolescencias, los muchachos, mirando a los muchachos, oh, wow, qué guapa, ¿verdad? Qué linda está esta chica. Las niñas con timidez, viendo a los muchachos, wow, te fijaste los músculos. Empieza uno a ver. Cuando usted está con la familia, tiene alguna celebración y está preparando una comida especial, una carnita asada, con cebollitas en el asador, un guacamole, una salsita picada, salsa verde, salsa roja, y aquello huele, ya no le di cuenta, ¿verdad? Cuando se come ese taco, se me hace agua la boca, ¿verdad? Los sabores, los aromas. Dios hizo este mundo como un mundo para deleitar nuestros sentidos, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Déjame preguntarte, entre todas las cosas en que tú te deleitas, la música hermosa, los colores, los sabores, en algunas de esas cosas, ¿te deleitas tú en la palabra de Dios? ¿O la toleras? ¿O simplemente la necesitas? Por ejemplo, no tienes que decirme, no tienes que levantar la mano, te voy a preguntar, pero te pido que seas honesto con Dios y contigo mismo, porque eso es bien importante. Cuando tú piensas o me oyes decirte que es importante leer la Biblia, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Sientes, sí, ya sé, pastor, que tengo que leerla, pero, híjole, es que me cuesta tanto trabajo, no me gusta leer, pastor, y cada vez que pienso en leer mi Biblia sí sé que es bueno para mí, pero como la medicina, ¿verdad? Es bueno para mí, pero no, gracias, no me gusta. ¿O es algo donde tu tarde se me hace el poder llegar y abrir mi Biblia y leerla, escucharla, aprender de ella, leer, aplicarla? Tarde se me hace poder indagar, meditar en la palabra de Dios. Me deleito en la palabra de Dios. O a lo mejor, cuando piensas en la Biblia dices, no, a mí eso la verdad no. Yo cuando mucho
voy a la iglesia. Cuando mucho, ya haciéndole favor a mi esposa. Pues, ¿sabes qué? Dios está bien agradecido contigo. Sí, no, hombre, es que Dios no le alcanza la gratitud de que tú le des la oportunidad al creador del universo de decirte cómo vivir. Dios está tan agradecido contigo porque te necesita tanto. Oh, Dios te necesita tanto. Yo crecí en México escuchando en una tradición en la iglesia donde los niños cantaban este canto: vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está. Pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. Ay, pobrecito Dios, está tan solo, mira cuánto te necesita. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no te necesita, ni está llorando, ni está solo. El Dios de la Biblia está eternamente satisfecho y completo en una Trinidad perfecta y comunidad de amor incondicional e indestructible. Dios no necesita ni a nada ni nadie. Pero Dios es tan grande, majestuoso y lleno de amor que su amor se derrama sobre la creación y Dios comparte la excelencia de quien Él es con criaturas que desesperadamente le necesitan. Si la palabra de Dios no es el deleite de tu corazón, algo anda mal. ¿Y qué puede que ande mal? Es precisamente de lo que quiero hablar el día de hoy contigo en este salmo. Hoy quiero que hablemos de esta pregunta: ¿por qué es esencial no solamente estar de acuerdo que la Biblia es importante, no solamente aguantar la Biblia, necesitarla? Porque es importante y esencial deleitarnos en la palabra de Dios para un estilo de vida que realmente escoja vivir como Dios quiere que escoja la vida. ¿Por qué es la Biblia, el deleite en la Biblia, absolutamente esencial? No opcional, esencial. No es suficiente que la traigas como desodorante santo bajo el brazo. No es suficiente que la tengas en varias versiones en un librero. Esta palabra tiene que transformar nuestras vidas para hacernos Biblias vivas. Es lo que Dios quiere. Y para eso tenemos que deleitarnos en Él. Quiero compartirte hoy 3 razones por las cuales eso es importante. Deleitarse en la palabra de Dios es esencial para un estilo de vida que escoge la vida. ¿Por qué? 3 razones. La primera de ellas es esta: vivimos en un mundo lleno de estilos de vida caracterizados por decisiones destructivas. Esta decisión de creer en Dios y obedecerle o no, no es entre cosas buenas y mejores. Es entre la vida y la muerte. Si tú y yo no nos deleitamos y obedecemos la palabra de Dios, en lugar de escoger la vida, vamos a escoger la muerte y el mal. Mira lo que comienza diciendo el Salmo 1, dice: bienaventurado el hombre, la mujer también, bienaventurado el hombre y la mujer que no anduvo en consejo de malos. Antes de ir adelante, esa palabra bienaventurado, esta es una palabra en el Antiguo Testamento que habla acerca de la felicidad, de la dicha. Pero hasta cierto punto también, si pudiéramos traducirla de esta manera, de la suerte, por decirlo así, de alguien que se encuentra un tesoro, de alguien que tiene la buena fortuna de vivir de cierta manera. Ahora, lo que el mundo ve como buena fortuna o suerte, nosotros sabemos que hay alguien detrás de esas decisiones, de ese camino, de esa vida, proveyendo y dirigiendo. Lo que el mundo atribuye a la suerte, el creyente en la Biblia atribuye a la providencia de Dios. Un Dios que está presente, activo e involucrado y comprometido con la vida de sus criaturas. Y lo que el salmista comienza diciéndonos es que hay una vida dichosa, hay una vida de plenitud. Y esta vida dichosa y de plenitud que tiene la calidad de vida de Dios mismo, esta vida dichosa y de plenitud es para aquellas personas que primero tienen el discernimiento de no involucrarse con los personajes que nos va a decir. Dice, primero, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 personajes aquí. Primero, los malos. Segundo, los pecadores. Tercero, los escarnecedores. En el versículo 1, el salmista nos habla de ciertas compañías, ciertas influencias que en el camino de nuestra vida van a tratar de desviarnos de los caminos de Dios. Y no solamente desviarnos, van a producir un proceso que cada vez más nos va a transformar a imagen de quien Dios nos es. Vamos a observar a estos personajes. Dice primero, que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? Los malos son aquellos que han rechazado la palabra de Dios, que dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa escuchar lo que Dios dice, yo tengo mejores opciones, mejores opiniones, mejores fuentes que me dirigen, mejores consejeros, mejor consejo que el consejo de Dios. Ok, prueba. Cuando tú tienes una pregunta acerca de algo que no conoces o quieres investigar más, ¿a quién le preguntas?
¿A dónde vas por tu información? Sé honesto. Tú vas a donde yo voy, ¿verdad? Lo busco en Google. ¡Claro! Si quiero saber algo, me meto a Google y en un segundo en mi teléfono ahí tengo la respuesta de lo que quiera saber y aún de lo que a veces no quiero saber, ¿verdad? Ahí hay información, pero para aventar para arriba. La información es fácil, es barata en el siglo que vivimos. La información antes era un monopolio de compañías que amasaban el tesoro. Yo me acuerdo cuando crecí en México, cuando era niño pequeño, seguido llegaban a nuestra casa tocando a la puerta los que vendían enciclopedias. ¿Te acuerdas? Las enciclopedias era el lujo de una familia, era el orgullo, ¿verdad? Las desplegaban en la sala. Pocas veces la gente las abría, pero ahí estaban, se veían tan bonitas las enciclopedias, ¿verdad? En pasta dura, montón de enciclopedias. Antes era un monopolio la información. Pero ahora con el internet, si quieres consultar una enciclopedia, ¿a dónde vas? Wikipedia, ¿verdad? Ahí está, gratis. El negocio de la enciclopedia británica misma tuvo que reinventarse porque ahora la información es barata. Pero aquí viene la pregunta. ¿La información es barata, pero es confiable? No toda la información de la internet tú puedes confiar en ella. En el internet vas a encontrar todo tipo de cosas, muchas mentiras, cosas que te van a desviar muchas veces de los caminos de Dios, incluso piedras de tropiezo. Todo tipo de vicios, todo tipo de oportunidades de vivir un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. De hecho, ¿sabías tú que aquellos que hablan del internet dicen que el dark web, el internet oscuro, es muchísimo más grande de lo que vemos en la internet que tú buscas en Google? Hay todo tipo de estafadores, todo tipo de criminales conectados en esta super autopista de información. Personas que no les interesa leer o saber lo que Dios ha dicho, porque su estilo de vida es contrario a lo que Dios dice. ¿De quién estás tomando consejo tú? ¿A quién confías tú? ¿A quién le preguntas tú? ¿A quién acudes cuando tienes necesidad y quieres aprender? Ahora, ¿es malo consultar a Google? No, no tiene nada de malo. Pero se convierte en algo peligroso cuando tu primer reacción y tu reflejo natural es buscarlo todo en Google y no se te ocurre pensar lo siguiente. ¿Qué será lo que Dios dice acerca de A, B o C? ¿Cuántas veces tú y yo nos tomamos la molestia de venir a la Biblia y decir, Señor, quiero aprender del noviazgo? El noviazgo. ¿Le preguntas a Dios lo que dice en la Biblia? De los negocios, de la administración de los dineros, de cómo educar a mis hijos, de lo que yo creo, del significado de mi vida, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí, de mi moralidad, de mi sexualidad, del entretenimiento, de cómo paso mis días libres, de dónde sirvo. Dios nos habla en su palabra de un consejo de vida porque Dios quiere que sepamos lo que es importante en nuestra vida y lo que no es importante. Dios no quiere entretenernos, Dios quiere transformarnos a su imagen. Y la Biblia no va a ser un libro para entretenernos, va a ser un libro para transformarnos. Pero ¿cómo puede competir el consejo de Dios con el entretenimiento del mundo? Si los malos, oye, ¿qué es más divertido? ¿Leer Levítico o ver una película R-rated? Bueno, es que a mí la verdad Levítico, esas leyes de santidad, las genealogías, no, pues las leo y me muero. Ponte a pensar por un momento. Toda la escritura, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Esos nombres y listas interminables de hombres y genealogías son importantes porque para Dios cada uno de nosotros contamos y Dios nos conoce por nombre. ¿Te imaginas si en el libro de la vida Dios se le olvidara incluir tu nombre? Porque no te gusta leer genealogías. No, pues espérate tantito, ¿no? Incluye el mío, Señor. Cada palabra en la Biblia es importante. Esos son los registros de cómo Dios cumplió su promesa de a través de la descendencia de la mujer traer al Salvador, Cristo Jesús. Ese es el árbol genealógico de la familia de Cristo. Aunque a veces los pasajes nos aburran, el propósito, acuérdate, no es entretenernos, sino transformarnos. Pero el malo nada más quiere oír lo que quiere oír, información. Pero hay más. Dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La información contraria a la voluntad de Dios que nos llena y satura por todos lados, ahora empieza a formar comunidades de personas que empiezan a alinearse con esos valores. Los malos y luego dice los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores son aquellos que deciden no solamente escuchar aquellas cosas contrarias a Dios, sino escogen actuar de acuerdo a ellas, transgredir
los mandamientos de Dios. Mira, empiezas oyendo y acabas después juntándote, parándote con aquellos que están siguiendo este estilo de vida. Yo me acuerdo, cuando estaba chiquito, yo crecí en un pueblo y después mi familia se fue a vivir a una ciudad. Y ahí en el pueblo, cuando salía la gente de trabajar, del campo, donde fueran, se iban a la plaza, y antes de llegar a la plaza, en la plaza toda la gente iba del pueblo a dar vueltas en la plaza. Así era como se hacían novios y comunidad y vendían comida. Pero aparte de la plaza, donde todo el mundo iba, había las esquinas donde ciertas personas se juntaban. Y allí en ciertas esquinas estaba el grupo de los borrachos. En cierta esquina estaba el grupo de los fumadores. En cierta esquina estaban otros tipos de grupos que mi papá no me dijo, pero ahí estaban. Todo tipo de grupos. Si tú ibas y te parabas ahí con ellos, cojeabas del mismo pie. Entonces ahí encontrabas quien te animara, quien te proveyera, quien te conectara, ahí encontrabas una comunidad de personas definidas por esos estilos de vida. Lo que empiezas escuchando, lo acabas haciendo. Lo mismo con la palabra de Dios. Si tú escuchas el consejo de Dios, no solamente se trata de conocer o saber o de hablar, se trata ahora de actuar. Se trata ahora de andar en los caminos de Dios. Pero cuando tú escuchas y le das tu confianza a las cosas del mundo, te vas a acabar convirtiéndote en aquello que tú crees. No anduvo en consejo de malos. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el final del proceso. Lo que empiezas escuchando el consejo, parándote con ellos, ahora te sientas. ¿Quién es el escarnecedor? Es el burlador. Es la persona cínica que Dios dice, que dice de Dios. Dios dice sí, pero ¿quién te asegura? Eso no es cierto, son puros cuentos. Que Dios creó, que Dios hizo. A ver, ¿quién te asegura que la Biblia es la palabra de Dios? Pero estas mismas personas son las personas que le ponen atención a su horóscopo. Son las personas que no pasan debajo de escaleras porque es de mala suerte. Dios nos dice el camino de bendición y de vida, pero la gente escucha todo tipo de tonterías porque el mundo, lo único que le importa es que tú hagas lo que produce los valores del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida. El mundo encantado de que tú te comas el anzuelo y hagas a un lado a Dios. Pero eso no te va a llevar a un camino de bendición. Eso te va a acabar convirtiéndote en uno de estos tres grupos. Entonces, ¿estás de acuerdo tú conmigo que cuando prendes la tele, cuando ves social media, cuando ves la información de este mundo, muy pocos canales, muy pocas compañías te van a decir, oye, ¿sabes qué? En lugar de que veas esta película o que veas este show, mejor ve y lee un capítulo de tu Biblia, ¿no? No. Esos estilos de vida son la competencia de la provisión de Dios. Ok, ¿sabes por qué a veces tú y yo no queremos leer la Biblia? Porque ya comimos comida chatarra espiritual. Ya comimos comida chatarra espiritual, como un niño pequeño. Su mamá le está preparando una buena cena. Una buena cena, tiene carnita, tiene verduras, tiene todo. Pero tiene chícharos. Y al niño le detestan los chícharos. El resto sí le gusta, pero los chícharos los odia. El chamaco hace berrinche, yo no quiero nada con chícharos, no quiero chícharo, no quiero chícharo. Se va a la alacena. Y ahí en la alacena sabe dónde están las galletas y dónde están las papitas, ¿verdad? Sabe su buena bolsa de papitas, sus galletas y se atasca lleno de comida chatarra. ¿Tú crees que este niño va a querer comer su cena? Deja los chícharos, el resto. No, ya no va a tener hambre. ¿Sabes por qué? Porque ha estado consumiendo todo el resto de comida chatarra. Tú y yo podemos pasar horas en el Face, ¿verdad? Scrolling tonterías. En el Netflix, en el Hulu, pero no podemos pasar 15 minutos escuchando, leyendo la palabra de Dios. No, porque tú y yo ya no tenemos hambre, ni nos deleitamos en lo que Dios ha provisto. Ese es el problema de un mundo lleno de estilos de vida caracterizados por decisiones destructivas. Pero hay más, segunda razón. Dios quiere que nos deleitemos porque a pesar de esa competencia, Dios nos ofrece dirección en un mundo de confusión. Mira el versículo 2, la parte de Dios, lo que Dios nos ofrece en lugar de ese camino de confusión. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y hablamos de la palabra delicia, deleite.
¿Cómo nos vamos a deleitar en Dios? Dice, en su ley medita de día y de noche. El deleite en la palabra de Dios proviene cuando tú y yo nos damos tiempo de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Meditar es la estrategia precisamente del diario permanecer. Leemos, reflexionamos, respondemos y descansamos en la provisión de Dios. Primero leemos, pero no leas como la publicación hace tiempo que salió, ¿verdad? De la Biblia al minuto. Ya leí. Oye, ¿qué leíste en tu Biblia? Ay, sabe. Nada se me quedó. Porque ¿cómo la leíste? ¿La leíste nomás para ponerle palomita que le hiciste? ¿O la leíste para escuchar? Como Samuel, Señor, aquí está tu siervo, te escucho. Leer es lentamente. Cuando tú lees tu Biblia, la lees pidiéndole al Señor, Señor, tú muéstrame algo que quieras decirme. Dios va a hacer por su Espíritu Santo, si Él vive en ti, si has puesto confianza en Jesús, Dios va a hacer que algo de lo que Dios te dice te llame la atención. Ahí pone atención. Dios quiere decirte algo. Tú lo lees. Y luego que reflexiona, empieza a pensar, Señor, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es un mandamiento? ¿Es una advertencia de algo que tú quieres que yo no haga? ¿Es una palabra de ánimo? ¿Es una promesa que puedo yo clamar y decir, Señor, ayúdame? ¿Qué es, Señor? Tú empiezas a reflexionar y a escuchar lo que Dios está diciendo. Y después responder, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En respuesta a lo que me has dicho. Orad sin cesar. Pues ponte a orar, ¿verdad? Que en su ley medita de día y de noche. Puedes leer tu Biblia en la mañana, puedes leer tu Biblia en la tarde. No sé si a ti te ha pasado como a mí. A veces, después de un día difícil, pesado, me acuesto ya por fin a dormir, cierro los ojos y en lugar de dormirme, ¿sabes qué estoy haciendo? Todavía está el hámster dándole la vuelta, ¿verdad? Y no puedo apagarlo. En su ley medita de día y de noche. ¿Por qué no, en lugar de sentarte o acostarte a preocuparte, por qué no te levantas y empiezas a leer tu Biblia? Y empiezas a orar. Ay, pastor, no, es que a mí leer la Biblia me da tanto sueño cuando la leo. Ganas, ¿verdad? O lees tu Biblia y aprendes algo, o te da un sueño y te vuelves a dormir. No hay pierde. Si lees tu Biblia, no hay pierde. A veces la gente dice, no, es que pastor, tus sermones son bien aburridos. Si me voy a estar durmiendo en el servicio. No te preocupes, aquí no hay pierde. O te echas un buen sueño, o te aprendes algo de lo que Dios dice, no hay problema. A mí no me vas a lastimar, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Tu problema es con Dios, pero pastor lo hace más aburrido. Bueno, eso sí, a lo mejor eso es culpa mía. Pero el punto es, Dios está tratando de decirnos algo. Dios está tratando de decirnos algo y siempre y cuando tú lo escuches, no hay pierde. Meditar significa como cuando una vaca está comiendo el pasto. El pasto es una planta que tiene nutrición, pero cuesta trabajo digerirla. Tiene que masticarla, la pasa a un estómago, la mastica otra vez, la pasa a otro estómago. Constantemente está sacando toda la nutrición que puede. Eso es meditar. Tú y yo venimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene para todos, tiene para los que apenas comienzan la lechita espiritual, las enseñanzas básicas y tiene verdades profundas que las personas más sabias no han acabado a contemplar. Tú y yo, Dios quiere que al deleitarnos, meditemos. Dale tiempo. Ponle un poquito de esfuerzo. Porque ¿qué va a pasar? Cuando tú meditas en la palabra de Dios, dice, te vas a convertir, versículo 3, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Ahora, esta no es una promesa incondicional de que todo va a ir de maravilla, pero en general, cuando tú cumples, cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios como tu guía con su brújula, Él va a estar guiándote tu camino para que tú sepas cómo escoger la vida donde las decisiones son difíciles. Dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que tiene agua, que tiene buen terreno, va a crecer y desarrollarse saludablemente. Lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos un estilo de vida saludable, que dé vida, y para eso es la Biblia. Dice, y da su fruto en su tiempo. Mira, Dios ha creado nuestras vidas para que de manera hermosa, al desarrollarnos, a crecer, nuestro fruto no sea el resultado de algo forzado o doloroso, así como, tengo que dar fruto por obligación, por culpa, por vergüenza. No. ¿Cuándo da un árbol fruto?
Cuando madura, ¿no? Cuando plantas tú un limoncito que acaba de nacer y está chiquito, sería ilógico decir, ¿por qué no tienes limones? Tiene que crecer, ¿verdad? Pero cuando un árbol madura y empieza a florecer, ahí vienen los frutos. Nuestra vida física y espiritualmente es similar. Cuando acabamos de nacer en Cristo, nuestros primeros frutos de obediencia, nuestro bautismo, empezar a leer la Biblia, el congregarnos, son importantes. Pero Dios quiere llevarnos no solamente a hacernos nuevos creyentes, sino discípulos y después multiplicadores de discípulos. Si tu fruto es tu propio crecimiento espiritual o el desarrollo de tu carácter, Dios te va a madurar para que un día no solamente seas tú, sino que a través de ti Dios llame a otras personas a nacer de nuevo. El fruto no solamente eres tú, es los que van a venir a conocer a Dios a través de ti, porque Dios quiere, como en la vida natural, que nos reproduzcamos de acuerdo al tipo de vida que somos. En la vida espiritual solo nace de otras personas que tienen vida espiritual. Tú vas a ser un testigo y vas a llevar su fruto al Señor. Dice, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Una cosa más de este versículo hermoso. Nota que el camino de bendición, el camino de vida que Dios quiere, esta decisión de vida, de escoger la vida, de alguna manera es capturado con esta imagen del árbol, de la manera que tu Biblia empieza y acaba. Tu Biblia empieza en Génesis capítulo 1, 2 y 3 con una imagen de este árbol en medio de un huerto hermoso que da vida, el árbol de la vida. Y al final en Apocalipsis, tu Biblia termina con la imagen de la Nueva Jerusalén restaurada y en medio de la ciudad hay un árbol de vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Este río de vida que fluye tanto en el jardín del Edén como en la Nueva Jerusalén, sana todos nuestros problemas. Esta imagen del río de agua de vida es una imagen de la persona misma de Cristo Jesús y de la bendición que Él nos da a través de su palabra. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que aquellos que reciben el Espíritu Santo sería como una fuente de agua viva que fluye dentro de nosotros. Al final en Apocalipsis Jesús dice, si alguno tiene sed, venga. Y el que quiera, venga y beba del agua de vida gratuitamente. La Biblia es importante porque el Espíritu Santo inspiró la palabra escrita de Dios, pero la Biblia nos apunta y nos lleva, y es el fundamento de nuestra fe, en la persona de Cristo Jesús, quien es la palabra viva. Escúchame bien. Dios no quiere que tú te vuelvas bibliólatra. No adoramos la Biblia, adoramos a Dios. Pero conocemos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra escrita. Por eso Jesús mismo en Juan 17 oró, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es absolutamente esencial y deleitarnos en ella, porque si tú no te deleitas en la palabra escrita donde conocemos a Cristo, no te vas a deleitar en la palabra viva, Cristo Jesús. Jesús, como le dijo a los religiosos, ustedes se equivocan porque ignoran la palabra de Dios y el poder de Dios. Para conocer a Cristo y creer en Cristo, tenemos que conocer y creer lo que Dios nos ha dado en su palabra acerca de Cristo. Entonces, por último, no solamente Dios nos ofrece dirección en un mundo de confusión, sino con su dirección Dios también ofrece su provisión. Ahí dice el Salmo, dice, da fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Después nos da una imagen más. Versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjate bien. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Vida. La imagen de un árbol saludable, junto a corrientes de agua, cargado de fruto. Esa es la imagen que Dios quiere que nosotros seamos. Por otro lado, aquellos que se deleitaron en las cosas, consejo de malos, se deleitaron en romper los mandamientos de Dios, se deleitaron en burlarse de Dios y no creer en Él, que rechazaron a Dios. Dice, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo son las cascaritas de los granos. Por ejemplo, en el trigo en la antigüedad tenían que limpiarlo aventándolo al aire para que el aire se llevara el tamo y cayera el grano. El tamo es el polvito, las basuritas, las cáscaras que no dan vida, son la pura envoltura. Nuestras vidas aquí se pueden ver iguales. Se puede ver, de hecho, que a veces el mundo se está divirtiendo más que el creyente, ¿verdad? Ay, vente a la fiesta. Es que eres cucaracha de iglesia, bien aburrido, estás bien amargado tú. Vente, estás joven, vente al baile, vente a la pachanga, ahorita entra, ya después de viejito, ya después te preocupas. Ahorita
A veces el mundo se ve mejor, pero la pregunta es esta. ¿La manera en que estás invirtiendo tu vida va a tener valor eterno o se va a quedar todo aquí? Porque cuando Dios llegue, a Dios le vamos a tener que dar cuentas. Dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El día viene, si no te llega la justicia antes, por cierto. A veces nuestras consecuencias producen resultados donde la justicia llega antes de que lleguemos a la presencia de Dios. Si tú te vuelves una persona que se la pasa apostando, no te perturbe el día que pierdes tu casa. Si eres una persona que andas engañando a tu esposa de mujeriego, o una mujer que andas engañando a tu esposo de mujeriego, no te sorprenda el día que te divorcies. No te sorprenda el día que te den una enfermedad. No te sorprenda el día que acabes embarazada por alguien más. No te sorprenda el día donde tu vida sea destruida por las consecuencias de lo que tú decidiste. Pero en ese día, por favor, no digas, Dios, ¿por qué a mí? Si escogiste las cosas contrarias a la voluntad de Dios, tus decisiones tienen esa consecuencia. Ahora, ¿qué tal si tú decidiste todo bien y te fue mal? Si trataste de obedecer a Dios, pero te fue como en feria. Viene el día donde este mundo caído todos le demos cuenta a Dios. Y en ese día, la única justificación que va a haber no es la justificación de tus obras y mis obras, es la justificación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y al final de tu Biblia, la Biblia habla de 2 resurrecciones. La resurrección de los justos y los injustos. Los justos son aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero, perdonados sus pecados, justificados por la fe de Cristo, por lo que Dios hizo por ellos. Los injustos son aquellos que mueren rechazando la provisión de Dios. Y después, al final del tiempo, en esta segunda resurrección, dice, hay un trono, un gran trono blanco, dice, delante del cual Dios abre los libros para juzgar a los muertos de acuerdo a sus obras. Salmo 1 nos dice que si tu estilo de vida fue uno de pecado, donde todo lo que hiciste es invertir aquí rechazando a Dios, no vas a encontrar dónde meterte en ese día. En ese día dice que todos los que fueron juzgados son echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde están el diablo, el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Ay, pastor, espérate, desde el principio del año. Por eso es esto tan importante, porque el camino de perdición es ancho y muchos pasan por él. El camino a la vida es angosto y pocos son los que lo escogen. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, más Jehová, Dios, conoce el camino de los rectos. Dios conoce tu camino. Cada vez que tú dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, cada vez que tú vienes y te deleitas en su palabra, cada vez que tú atesoras la palabra de Dios, Dios te conoce. Dios te conoce. Y ninguno de los que Él conoce serán avergonzados. Voy a terminar con esto. Mi invitación para ti y para mí hoy es esta. Para elegir la vida, confía y atesora la palabra de Dios. Nada que no supieras antes, pero algo a lo que tenemos que constantemente regresar. En este principio de año, si no tienes un plan de lectura bíblica, yo te invito a que tomes uno, son gratis. La palabra de Dios es gratis, pero de valor infinito, porque fue comprada con la sangre de Cristo Jesús. Acompáñame a orar. Al venir a esta mesa cada domingo, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. ¿Crees tú que será importante hoy tomar una decisión? Dios nos ha dicho, escoge la vida. ¿Qué tal si esa decisión hoy es, Señor, hoy quiero iniciar este caminar? No preguntándole a Google, no preguntarle a mi vecino, preguntándote a ti, ¿por dónde me quieres llevar? A lo mejor hoy es el primer día donde empiezas leyendo, escuchando la palabra de Dios, diciendo, Señor, pon tu palabra en mi corazón, que tu palabra sea el tesoro de mi corazón. Padre bendito, gracias por lo que nos has dicho hoy a través del Salmo 1. Hay muchos, Señor, caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero tu palabra, Señor, es una vereda de rectitud.
Tu palabra, Señor, es perfecta, que convierte el alma. Tus testimonios son fieles, que hacen sabios al sencillo, Señor. Son mejores que el oro, Señor, el oro refinado. Son más dulces que la miel. Señor, tú haces sabio al sencillo. Tú limpias al joven del pecado, Señor, y lo guardas del pecado por tu palabra. Y tu palabra no solamente es un libro, tu palabra es tu Hijo Jesús, Señor. Tu palabra viva es Jesús. Queremos ser más como Él. En este comienzo del año yo te pido que esta congregación sea una congregación, Señor, que para poder dar vida, primero reciba vida de ti, Señor, de tu palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra.